presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Seguimos compartiendo la tarde en casa. Ahora vamos a ir con otras dos invitadas que tienen algún punto de contacto con el tema que hablábamos con el doctor Washington Abdala. Lorena, si me permitís un comentario más para cerrar el tema anterior, me parece importante, y es que hay otro actor que no aparece en la crónica y que está en todos estos hechos donde policías fuera de su horario, de su tarea, terminan siendo víctimas de la delincuencia, y es el contratante, es decir, el empresario que por ahorrarse unos pesos, o voy a saber por qué, en lugar de contratar una empresa de seguridad, que están debidamente reglamentados, contrata un policía que precisa trabajar, porque ni aún con el sueldo que ganan ahora, que es mejor que el que tenían antes, les da para vivir, contratan al policía, el policía va a trabajar. Esto es irregular. Y lo que constatan las autoridades es que cuando hay un policía debidamente identificado, uniformado, eso tiene un efecto disuasorio. En cambio, cuando está de particular, todo se precipita, el delincuente sea, en fin, lo que vimos, ¿no? Pero bueno, este era otro elemento, así que vaya también el tirón de orejas para los empresarios que por a veces ahorrarse unos pesos terminan indirectamente e involuntariamente propiciando situaciones no deseadas. Pero bueno, vamos a tocar algún tema colateral con lamentablemente. Bueno, que tiene que ver también con la compañía. Sí. En dedicar servicio a acompañantes saben lo que significa comprometerse con su trabajo. Por eso, crearon el Plan Familiar Platinum. Toda tu familia, abuelos incluidos, sin límites de días por la cuota más conveniente de Plaza. Además, contás con cobertura en domicilio, todo incluido en la cuota. Abonando por débito, el primer mes gratis y 4 meses a mitad de cuota. Dedicar, tu acompañante ideal. Llámalos al 0800 1757. Pero recibimos una vez más a Graciela Barrera, quien preside la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. AFAVIDE, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente gracias con por nosotros. Invitarnos otra vez. No, por favor. Y también a Soledad Suárez, que es abogada y docente, una de las 3 que lleva adelante el denominado consultorio jurídico que funciona, mejor dicho, el consultorio jurídico que funciona en la sede de AFAVIDE, y esto en el marco de la Universidad de la República, de Facultad de Derecho. Bienvenida. Muchas gracias. Es un consultorio jurídico de la UDELAR, de la Facultad de Derecho, descentralizado porque justamente funciona en la sede de AFAVIDE y surge por un convenio existente entre el Ministerio del Interior, AFAVIDE y la Facultad de Derecho, brindando los fondos al Ministerio del Interior. Y bueno, desde marzo empezamos la actividad, atendemos los martes y los jueves de 18 a 20 horas, y allí recibimos a todos aquellos interesados que en principio tenemos un tope de ingresos, digo en principio porque por interés académico podría haber alguna excepción, que es aproximadamente 30.000 pesos por persona, o sea que es bastante amplio. Y bueno, les damos asesoramiento y asistencia en todas aquellas situaciones que se despliegan a partir del hecho delictivo. O sea, concretamente, ¿qué casos reciben, por ejemplo? Recibimos cualquier tipo de asunto que se derive del delito. Es decir, puede ser que la persona esté interesada en acceder a información del expediente penal o de la actuación policial, si es que aún no está formado el expediente penal, y poder allí proporcionar prueba, eventualmente pedir medidas cautelares, enterarse de cómo sigue adelante el proceso penal y cuál es la conclusión, si es que se arriba alguna. Y también todas las otras materias que puedan estar relacionadas con las situaciones que debe enfrentar no solo la víctima, sino la familia. Puede haber situaciones de necesidad de tramitar una tutela porque quedaron sin padres, niños, debido a un homicidio. Puede haber necesidad de alguna actuación administrativa porque existen pensiones en el ámbito de BPS para las personas víctimas y para sus familiares de delitos violentos y para los casos de violencia doméstica también. Entonces allí también los patrocinamos y bueno, los asistimos para evitar justamente nuestro profundo compromiso, y en eso coincidimos gratamente todos,
es evitar lo que se denomina la segunda victimización secundaria, claro. Que es Exacto. que cuando concurren al sistema sean nuevamente afectados. Bueno, por lo pronto, Soledad, y seguramente es la experiencia de Graciela y de tantos otros familiares de víctimas, acá estamos ante el límite de posibilidades que tiene la Defensoría de Oficio, que es, para que haya justicia tiene que ser gratuita para que no pueda pagarlo, eso es así, pero obviamente hay muchas ulterioridades que van más allá de lo que un defensor de oficio le puede dar a un familiar. Nosotros siempre dijimos que lo que queríamos era una atención integral a las víctimas. Y pasito a pasito es lo que estamos tratando de hacer. Todavía nos queda algo muy, muy importante, que es llegar a todo el Uruguay. Porque esto está centralizado en Montevideo. Apuntamos a eso, apuntamos y esperamos que en poco tiempo lo podamos lograr. Pero aparte de eso, hay algo que quisiera resaltar, que hoy por hoy en Afavide lo que se logró es que mientras están trabajando los abogados, que les voy a decir, nunca terminan a las 20, siempre se exceden y no tienen ningún problema en seguir trabajando. Las psicólogas, los psicólogos que trabajan en Afavide, los acompañan. Entonces, muchas veces se da la conjunción de un tratamiento donde la gente sale reconfortada, que en cierta medida es lo que se necesita. Es de algún modo también un trabajo que viene promovido, propiciado por el Ministerio del Interior. Sí, además de financiado, obviamente si lo financia es porque lo considera útil. Sí, sí, y el trabajo, al ser interdisciplinario, permite el abordaje integral sin que la persona tenga que andar de una oficina a la otra buscando de repente asistencia psicológica gratuita, no sé, en la mutualista o a través del MIES. Allí se concentra todo, porque además realmente es un insumo fundamental, porque muchas veces no logran terminar los relatos. Claro. Y otras veces cuando le hacemos la devolución también es necesario pedir que nos acompañen por lo duro de... Justamente, ¿cómo llega la persona ahí? Además de una vivencia terrible, que muchas veces es haber perdido algún familiar, ¿con qué necesidades se acerca a Afavide en reclamo de asesoramiento legal, pero también de esa contención que ustedes mencionaban? Eso se agendan en la Secretaría de Afavide, marcamos aproximadamente 3, 4 consultas para tener tiempo suficiente para cada uno de ellos, porque lo que más quieren es que se los escuche con respeto a la dignidad humana, o sea, que no sean simplemente una cosa, un objeto de prueba, como ha sido desde larga data, y con un proceso empático donde el acompañamiento terapéutico es importante. Entonces de repente, según cómo está, primero va por la parte psicológica o viene directamente a lo jurídico, y allí nos plantean, primero nos hacen el relato de lo ocurrido y de las circunstancias puntuales que los están afectando. Y a pesar de que parece una pregunta como muy simple, nosotros igual les decimos: usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Porque en definitiva la gama de lo que podemos hacer por ellos es bastante amplia. Pues va más allá de no necesariamente, del asesoramiento jurídico. Claro, pero no necesariamente están en condiciones de enfrentar lo penal en ese momento. O de repente la cuestión familiar se arregló de otra manera, o como pasa en la mayoría de los casos, quien cometió el delito es insolvente y la reparación civil no existe, y entonces es lo penal, o interesa lo penal solo para insumos para la pensión. En la práctica tuya y de tus colegas, en el marco de este consultorio, de este asesoramiento, ¿qué es lo que piden más las víctimas? Información. Información. Información sobre el expediente. Sobre lo ocurrido, cuando no tienen ni idea de lo que pasó. Otras veces saben lo que ocurrió, aunque sea más o menos, pero no tienen idea de lo que está ocurriendo a nivel judicial. Incluso eso juega en contra de las instituciones, porque no es que no se hizo nada. Bueno, en algunos casos de repente sí se vio trunca la investigación porque no había, una línea que seguir. Pero en muchos otros casos se trabajó y mucho. Lo que ocurre es que del Poder Judicial nadie los va a llamar y decirle a la madre que le mataron al hijo
mire, estamos haciendo tales pericias, nos dieron estos resultados, mandé a allanar en tal lado, no se entera. Claro, eso si tenés un abogado particular al cual les pagás sus honorarios, eso él te lo facilita. Claro, pero si no, la gente a veces va a la baranda del juzgado y la funcionaria dice, claro. no, está en tal dato y no se entiende nada. Graciela, esta es un poco... ¿Debería hacer eso el Poder Judicial? Ustedes que vienen de la universidad... Indudablemente... la atención integral a la víctima y su participación efectiva en el proceso y el contacto directo en la investigación hoy se da a través porque la lleva adelante el Poder Judicial, porque todavía estamos en un proceso marcadamente inquisitivo, pero más adelante la llevará la Fiscalía, que ya tiene su unidad destinada a eso, va a permitir que todo esto fluya mejor y realmente va a generar, esperemos y creo que así va a ser realmente, mejor convivencia, mayor paz y mejores resultados para todos y la convicción y creencia en el sistema, que obviamente nunca va a ser perfecto, pero la desconfianza a veces es solo el desconocimiento. Lo que tiene que hacer, que es un imperativo que marcan los tratados internacionales, es dar asistencia gratuita, proporcionarse asistencia gratuita, me corrijo, al efecto de que estas personas puedan acceder a esto. Claro, porque acá tenemos dos problemas mayúsculos. Uno es el dolor de la víctima, de la familia. Pero si al dolor le agregamos incertidumbre, multiplicamos innecesariamente, supongo que sea tu experiencia, Graciela, y la de la gente de Afavida, ¿no? Es así. Por eso nosotros decimos que el día después es eso, es ir tratando de darle herramientas a la persona para que pueda llevar una vida mejor. O sea, el dolor no se lo va a quitar nadie, pero bueno, tratemos de poder brindarle toda una cantidad de cosas, como decía Soledad, porque no es solamente lo jurídico, no es solamente lo psicológico, sino que es un abanico donde se pueda la persona enfrentar con el día siguiente, ¿no? Es muy difícil y yo creo que, bueno, ellos que tratan todos los días casos distintos, completamente, es como que levantamos una piedra y encontramos un caso que no tiene nada que ver con el otro. Y entonces a eso hay que darle una resolución diferente. Y es así como vamos trabajando. Graciela y Soledad, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y después seguimos conociendo un poco más cómo funciona este centro. Nosotros lo presentamos porque estaba la doctora Soledad Suárez a partir del consultorio jurídico, pero obviamente hay otras competencias o mejor dicho, otras facilidades, otros servicios que le prestan a familiares de las víctimas que son muy importantes. Venimos enseguida. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.